Regularmente los domingos los uso para los análisis completos del capítulo semanal, pero como ya dije en el video del resumen, el capítulo de esta semana me pareció aburridón, por lo que no tengo mucho que destacar. Sí está muy padre que el viejo planeara su propia muerte, hay que tener los huevos del tamaño de su cabeza para saber que vas a morir y aceptarlo como todo un campeón, pero de ahí en fuera tampoco pasó nada del otro mundo, así que mejor hablemos un poco de las dudas o los misterios que se nos podrían responder ahora que por fin nos vamos a la isla de los gigantes, por lo que suponiendo que ya se suscribieron al canal, dejaron su perro like y me fueron a seguir a mis diferentes redes, ahora sí ya empecemos con este desmadre de una buena vez. ¡Empecemos! Este primer punto, más que ser un misterio, es una duda que muchos de nosotros tenemos, que sería qué pasó con el pobre Kid tras la acogida que le metieron y cuál será su papel en lo que resta de la serie. Lógicamente no está muerto, Oda se ha esforzado bastante durante muchos años en inflarlo cada vez que aparece como para que ahora lo deje morir en la recta final de la serie. Me parece imposible que esté muerto, así que seguramente en este arco de Elbaf sepamos algo sobre él y qué le pasó tras perder su barco. Al ser un usuario de fruta del diablo que aparte es manco, lógicamente no se fue nadando hasta un lugar seguro, por lo que veo dos opciones para que el flaco siga vivo. La primera sería que alguno de sus nakamas que no es usuario aplique un beppo y se lo lleve nadando, pero por lo que podemos ver en este mapa no hay ninguna isla que les quede cerca. Podrían nadar hasta Lodestar, hasta Wano o hasta Sphinx, pero son muchísimos kilómetros de distancia y no veo como algún pirata random que aparte debe estar herido pueda nadar tantísimos kilómetros cargando a su capitán sin terminar muertos. Así que si este fuera el caso, lo más sensato sería nadar a las orillas de Elbaf, que es la isla más cercana, y esconderse ahí hasta encontrar la manera de conseguir un barco. La segunda opción sería bastante parecida. Al estar en el fondo del mar seguramente se ha arrastrado por las corrientes marinas hasta llegar a la orilla de alguna isla. Como ya vimos, las demás islas están demasiado lejos, por lo que si se espera a que la corriente lo arrastre hasta allá, cuando llegue ya estará bien tieso. Así que si nadie lo salva seguramente le pase lo mismo que le pasó a la gorda cuando se cayó en el mar de Wano y la corriente la llevó a la orilla. En cualquiera de estos dos casos, el flaco estaría en Elbaf, listo para reencontrarse con los protas y contarnos si seguirá siendo pirata, si alguno de sus nakamas perdió la vida, si buscará venganza contra los gigantes o contra Shanks, o si se volverá aliado de los protas y se subirá al Sony, así como hizo Law hace algunos años. Como ven, son muchas preguntas que esperemos se respondan en este arco. Ojalá, ojalá. Otro misterio que de cierta manera está relacionado con Kid y que sí o sí se tiene que hablar en Elbaf sería la identidad del hombre de la cicatriz de fuego. Lo relaciono con Kid solamente porque el manco fue la primera persona de la serie en mencionar a dicho personaje, por lo que supongo que en algún momento van a encontrarse. Pero bueno, hablando específicamente de este misterioso personaje, Elbaf es un gran lugar para saber más sobre él. Como muchos ya sabrán, la teoría más popular y más apoyada sobre la identidad del personaje sería que se trata de Saúl. Yo tengo mis dudas por el tema del barco negro y los remolinos, pues hasta donde sabemos, Saúl no es usuario de fruta del diablo ni es capaz de crear remolinos de la nada, aunque bueno, la última vez que lo vimos en acción fue hace 22 años, eso es muchísimo tiempo, por lo que no es imposible que en esos años haya comido una fruta del diablo. Sin embargo, otra cosa que me hace dudar es que se nos dijo que el misterioso hombre siempre está en su barco negro alejando a las personas que se le acercan y por eso es tan difícil de encontrar, cosa que de momento Saúl no está haciendo. La última vez que vimos algo sobre él fue en el capítulo 1114. El pana estaba recostado bien a gusto en algún bosque de lo que seguramente sea Elbaf por el tamaño de los árboles que son mucho más grandes que él, cosa que en islas habitadas por humanos no pasa y los árboles son más pequeños que un gigante. Y también cuando Vegapunk fue a visitarlo estaba en Elbaf, por lo que muy difícil de encontrar la verdad no es. Pero bueno, sea como sea, si Saúl no es el hombre de la cicatriz de fuego ya es un avance y podemos empezar a especular sobre otros personajes. Y por otro lado, si es el hombre de la cicatriz, pues damos por finalizado el misterio y los protas se volverían la primera tripulación de la actualidad que nosotros sepamos en conseguir los 4 Poneglyph. Lo siguiente que se nos puede revelar en este arco sería algo bastante obvio, pero al mismo tiempo bastante teorizado desde hace años, que sería lógicamente la apariencia y forma de ser del príncipe Loki. Este sujeto fue mencionado por primera vez en el 2017, o sea que nos hemos tenido que fumar 7 años de teorías sobre este personaje. Algunos dicen que por tener el nombre del dios de las mentiras y el engaño, eso ya lo convierte automáticamente en un personaje malo, un personaje que tratará de robar la fruta del dios del sol, que tratará de casarse con alguna de las chicas
chichonas de la banda para curar su mal de amores y superar que su amada ya está casada. ¡Potas, perra! ¡Que no te oigo ladrar! O cualquier berrinche de ese estilo que lo convierta en el enemigo principal del arco. Y por otro lado, otros más comentan que no será un personaje malo, sino que será un pana bastante amable e incluso muy parecido a lo que es Usopp, pero versión gigante. Tanto así que algunos comparan su cabello rizado con el cabello de Usopp para teorizar que el gigante tendrá un diseño muy parecido al del tirador y básicamente se convertirán en mejores amigos. Pero bueno, ya sea un personaje bueno o un personaje malo, creo que está más que claro que todo lo que rodea a este personaje es uno de los misterios más grandes de la recta final de la serie, y su relación con los protas puede volver a los Mugiwaras una de las tripulaciones, si no es que la tripulación más poderosa de todos los mares, pues tener como aliados al que es conocido como el país más poderoso es una locura y seguramente al gobierno o a los demás piratas no les guste ni un poquito, aunque para eso también deberían revelarnos si Elbaf es territorio de Shanks o si solo pasó a saludar y si hay chance de que se vuelva territorio de los protas. Otro misterio que no me deja dormir por las noches y que de verdad espero que lo resuelvan en este arco sería por qué carajo hay un sombrero gigante en la Tierra Santa. La opción más repetida y que muchos ya daban casi por hecho era que Joy Boy era un gigante y tras ser derrotado el gobierno escondió su sombrero. Tristemente para los que creían esta teoría, en el capítulo 1122 podemos ver un poco de Joy Boy y resulta que no es un gigante, o sea que este sombrerote no le pertenece a Joy Boy. En su momento vi algunos comentarios especulando que tal vez era del robot de hierro, siendo una especie de recuerdo de su querido amigo, y hace 200 años atacó la Tierra Santa justamente para recuperar su bonito sombrero. Sin embargo, el robot ya se murió y jamás se nos dijo nada sobre lo que pasó en Mary Joyce o sobre dicho sombrero. Yo supongo que si fuera suyo nos hubieran dicho algo o dejado al menos una referencia antes de morir, pero como no fue el caso, entonces solo puedo especular que dicho sombrero le pertenecía a otro personaje que seguramente sí que fue un gigante, tal vez un gigante muy famoso en Elbaf que también heredó la voluntad de Joy Boy hace cientos de años, solo que al no ser el prota de la serie terminó siendo capturado y ejecutado por el gobierno mundial. Incluso puede que dicho gigante fuera quien despertó a Emmet hace 200 años. Obviamente solo estoy soltando ideas que se me van ocurriendo, pero la verdad este misterio del sombrerote tiene muchísimo potencial, y qué mejor lugar para contarnos algo que en la Tierra de los Gigantes. De igual manera, Elbaf es el lugar perfecto para que se nos cuente más sobre la raza Bucaner. Por lo poco que sabemos, dicha raza es como una mezcla entre humanos y gigantes, con una resistencia brutal y una fuerza muy superior a la de un humano pedorro, características que dejan muy claro que la sangre de los gigantes corre por sus venas. Hasta donde sabemos no existe una isla o algún lugar en específico en el que viviera dicha raza, así que seguramente Oda aproveche la tierra de los gigantes para contarnos el origen de esta raza tan misteriosa y cómo es que se volvieron tan devotos al dios del sol, que curiosamente es el dios que se venera en Elbaf, sin mencionar que durante el arco de Egghead el viejo Vegapunk dio indicios de que esta raza posee una especie de habilidad especial o algo así, que parece ser lo que permite que Kuma pueda moverse a pesar de ser un juguetote sin conciencia propia. Y por supuesto lo más importante y lo que más nos interesa a casi todos, sería que nos cuenten qué fue lo que hicieron en el pasado como para que a día de hoy, siglos después, aún sean una raza perseguida y que según el imbécil de Saturno se merecen la muerte. No puede ser solamente porque adoran al dios del sol, porque los gigantes también creen en él y no son una raza perseguida. De hecho hemos visto a gigantes trabajar para la marina, así que los Bucaners tuvieron que hacer algo muy choncho en el pasado para ganarse un castigo tan severo. Y bueno, ya que estamos, también podrían contarnos si Kuma es el único personaje vivo de dicha raza, o si existen otros más aún con vida como tanto se ha teorizado en los últimos meses. Un chingo de preguntas sobre esta raza que sinceramente es de lo que más emocionado me tiene sobre el nuevo arco. ¡Qué emoción! ¡No me puedo contener! Y bueno, ya por último tendríamos el misterio más obvio, que sería todo lo relacionado con el dios Nika. Claramente la raza que más sabe sobre dicho dios son los gigantes, así que me niego a pensar que no se nos revelen cosas chonchísimas en este arco. Junto a Joy Boy, este es uno de los personajes más importantes de toda la obra, y claramente su historia será un pilar para darle forma a la historia del siglo vacío, a la historia y los poderes de Joy Boy, y a la guerra que se avecina contra el gobierno mundial. Obviamente en Elbaf no se nos contarán detalles del siglo vacío o de Joy Boy porque
porque eso seguramente esté reservado para cuando lleguemos a Laugh Tale, pero el origen de un dios muchísimo más antiguo que al parecer estaba tan roto como para que el prota de la serie y el legendario Joy Boy tengan sus poderes, sigue siendo una historia brutal que lógicamente todos queremos escuchar. También se nos puede contar si realmente existen otros dioses como el dios de la lluvia, de la tierra o del bosque, que tanto se han teorizado los últimos años, o incluso nos podrían hablar de sus habilidades y cuál es el límite al que el prota puede aspirar si perfecciona el despertar de la Ito Ito. Así que ojalá los gigantes sí que sepan algo y no nos salgan con que es su dios pero no saben mucho sobre él, o que no tengan registros de por qué es tan cabrón. Pero bueno banda, esos serían algunos de los misterios más importantes que se nos podrían revelar en el nuevo arco. Si ustedes agregarían algún otro misterio pueden dejármelo en la parte de los comentarios. De momento no tengo nada más que agregar. Nos vemos en unos días con algún video en lo que esperamos que se estrene el capítulo 1124 del manga.